bienvenidos a Tiempos Modernos. El 10 de mayo de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, el lugarteniente de Hitler para el partido nazi, Rudolf Hess, tomó un Messerschmitt Bf-110 y saltó en paracaídas sobre Escocia. La sensacional noticia sacudió al mundo y hasta el día de hoy el salto de Hess sigue siendo uno de los principales misterios del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, Rudolf Hess fue piloto de caza. Estuvo a punto de morir a causa de una herida en un pulmón. Fue ascendido a teniente y recibió la Cruz de Hierro por su pericia y valor en combate. Tras la guerra, se unió al partido nazi en el año 1920, deslumbrado por la oratoria y personalidad de Hitler. Desde entonces se convirtió en el más incondicional de sus seguidores, hasta el punto de ir a la cárcel con él y ayudarle con el manuscrito de Mi lucha. Hess también presentó a Hitler a Karl y Albrecht Haushofer, quienes, con su teoría del espacio vital, tuvieron una enorme influencia en la conformación de la ideología del Führer. Con la llegada de los nazis al poder en el año 33, se convirtió en el segundo en la jerarquía del partido, pese a su aislamiento político y a ser menos popular que otros líderes como Goebbels y Göring. Tuvo un papel muy destacado en la celebración de la Olimpiada de Berlín del año 36, donde contactó con los representantes británicos con quienes mantuvo una buena relación. Mediados los años 30, la benevolente actitud del Reino Unido hacia Alemania abonaba la idea, que tanto Hess como Hitler siempre habían mantenido, de lograr una alianza con Gran Bretaña. La declaración de guerra de Londres a Berlín el 3 de septiembre del año 39 supuso una enorme frustración para él. Hess seguía creyendo en las palabras de Hitler en Mein Kampf cuando escribió: «Ningún sacrificio debería haber sido demasiado grande para lograr la amistad de Inglaterra». La actitud de Hitler hacia el Reino Unido no varió en lo sustancial tras su victoria sobre Francia en el verano del año 40, cuando volvió a ofrecerle un acuerdo que creyó podría lograr. Por eso, cuando pasaron los meses y Gran Bretaña no daba muestras de tener voluntad alguna de negociar, mientras se aproximaba la fecha de la invasión alemana a la Unión Soviética, Hess tomó una decisión drástica. Volaría al Reino Unido para negociar la paz en el nombre de Alemania, tomando contacto con las amistades que había hecho en los años anteriores. El sábado 10 de mayo del año 41, Hess se desplazó desde su casa de Múnich hasta las instalaciones de Messerschmitt en Augsburgo. Gracias a su posición y a su amistad con Willy Messerschmitt, había estado volando durante años, incluso modelos experimentales. Como en otras ocasiones, Hess despegó sin levantar sospechas, pero esta vez no regresó. Hacia las 11 de la noche saltaba sobre un remoto campo escocés, no sin antes verse obligado a realizar peligrosas maniobras. Una vez en suelo británico, fue apresado por un agricultor llamado David McLean. Cuando le apresaron, los soldados se identificaron como Alfred Home, un capitán enviado en una misión especial que debía contactar con el duque de Hamilton, miembro de la Cámara de los Lores. Con él se vería en un cuartel de Glasgow, pero Douglas Hamilton no quiso saber nada de un supuesto mensaje de paz de parte de Hitler. A continuación voló a Oxford, donde Churchill le informó de que el vuelo de Hess era una cuestión puramente personal. Enterado de los hechos, Hitler montó en cólera, según numerosos testigos, y perdió los estribos, ordenando las detenciones de quienes hubieran podido tener alguna responsabilidad en el hecho. Hess pasó los siguientes 4 años encerrado en distintas prisiones británicas. Nunca volvería a ser libre, calificado como mentalmente perturbado. Fue condenado en el año 46, en el juicio de Nuremberg, a cadena perpetua. Moriría en la cárcel en agosto del año 87 tras 46 años de encierro. Su muerte, oficialmente por suicidio, también resultaría polémica al ponerse en duda desde varias instancias la versión oficial. Casi 80 años después de su vuelo y a 33 de su muerte, la incógnita persiste. ¿Voló Rudolf Hess a Gran Bretaña por iniciativa propia o lo hizo cumpliendo una misión encomendada por Adolf Hitler? Don Bruno Navarro, un placer tenerle aquí con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación de nuevo. Bueno, es un tema verdaderamente complicado el de Rudolf Hess y que vamos a ver si tiene respuesta o no. En primer lugar, decir que la figura de Hess, cuando emerge en la historia de Alemania, cuando aparece ligada a Hitler y al partido nazi, es una figura que representa, como también el propio Hitler y el propio Göring, la de un héroe de guerra, esos héroes de guerra, esos excombatientes que nutrieron en gran medida los partidos fascistas de la época y también el partido nazi en Alemania. Sí, yo creo hasta cierto punto es normal porque a fin de cuentas cuando termina la Primera Guerra Mundial en el 18 en todas las potencias que han participado en esa guerra, por lo menos que han participado de lleno, era una guerra total, por lo cual todos los jóvenes eran excombatientes, ¿no? Lo que quizás no sea tan normal y si se daba en estos partidos, primeros partidos fascistas, no solamente el partido nazi,
es la gran acumulación, el gran porcentaje de excombatientes, sí, pero que eran héroes de guerra condecorados y heridos en combate, ¿no? El propio Hitler herido, condecorado con Cruz de Hierro de segunda y primera clase, hecho extraordinario para un cabo. Goering, as de caza de la aviación, con la máxima condecoración, el Max Azul, el equivalente no está laureada, Rom, cualquier otro que digamos, seguramente encontraremos también esas mismas trazas. Y Hess sirvió toda la guerra en un regimiento de infantería, fue herido en 3 ocasiones y recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por una defensa heroica de una posición. Por lo cual, bueno, yo creo que más que el hecho de ser excombatientes, el hecho de ser héroes de guerra condecorados y heridos era una tónica bastante habitual en todos ellos. Bueno, en lo personal, Hitler sentía un verdadero afecto por Rudolf Hess. Y Hess tenía a Hitler como su ídolo completo y absoluto, ¿no? Él le había visto en los comienzos, ¿no? Había estado presente en los comienzos de la carrera de Hitler, estaba seducido por su oratoria y por su capacidad de dirigirse y de manejar las masas. Sí, de hecho fue uno de los primerísimos aliados, soy el afiliado número 12 y 17 del partido, en cuanto le vio en el año 20 en un meeting y se quedó prendado, fascinado por Hitler, y Hitler se quedó también muy impresionado por lo que él encontraba de valía en el joven Hess, ¿no? Así que fueron una y carne durante muchísimos años. Hitler lo utilizó sobre todo para las funciones organizativas y de captación de fondos del partido, también para organizar las famosas SA, las milicias, precursoras de lo que luego serían las SS, también para la preparación, la organización y la ejecución del Putsch de Múnich, el famoso golpe de Estado en el año 23. Fue a la cárcel con él, como os ha dicho anteriormente, y además fue uno de los que transcribió y luego editó Mi lucha para Hitler. No es extrañar que una vez salidos de la cárcel pues le nombrara a su secretario personal, su secretario privado, después su asistente personal, y cuando llegó al poder en el año 33 se le nombró jefe del partido, o segundo jefe del partido después de Hitler, lo que en aquella época en la que no había un sucesor formal marcado para la presidencia del país, se entendía que el segundo jefe del partido nazi era el sucesor natural de Hitler, y de hecho le dio un ministerio sin cartera que consistía básicamente en mandar sobre todos los ministerios. Tenía que supervisar todos los ministerios excepto el ejército, la policía, asuntos exteriores. Todo lo demás lo supervisaba, lo firmaba y lo organizaba él. Bueno, además, a través de Hess fue como Hitler conoció a los Haushofer, que fueron quienes elaboraron la doctrina del espacio vital, que tuvo una trascendencia enorme en el Tercer Reich, en Hitler y en la historia europea y contemporánea, claro, porque fue, digamos, el núcleo del diseño de la política exterior de Hitler. Sí, además hemos hablado ya en alguna ocasión, en algún otro programa en esta casa, sobre ese Lebensraum, ese espacio vital alemán, que tampoco lo inventó Haushofer, venía de finales del siglo XIX en la mentalidad alemana. En la Primera Guerra Mundial, Guillermo II lo intentó aplicar durante las campañas y en la teoría de guerra alemana, con lo cual no era algo nuevo. Lo que pasa es que, lógicamente, estaba abandonado en esa República de Weimar de la posguerra, estaba abandonado. Haushofer era un brillante profesor general, había sido general en la Primera Guerra Mundial y un brillante profesor que daba clase a Hess y propugnaba este espacio vital. Era una de sus líneas de actuación más marcadas, más importantes a la hora de hablar de las relaciones internacionales. Hess y él hicieron buenas migas como veteranos, como preocupados por la situación de Alemania, que no comprendían ni toleraban la situación del momento, así que se convirtió Hess, de hecho, en el secretario, en el ayudante personal de Haushofer en la universidad, y efectivamente Hess llegó a ser un hombre muy, muy culto y muy conocedor de todos los detalles de esta teoría del espacio vital, y fue sin duda él el que se la transmitió a Hitler. No es que pusiera en contacto con los Haushofer, sino que él sirvió de correa de transmisión de esta idea, que hasta el punto de que Hitler, que al principio, bueno, sí, la conocía lógicamente como todo alemán, pero no la tenía en una gran consideración, la acabó, digamos, imponiendo como un dogma del nazismo. Hubo, sin embargo, un aspecto de Rudolf Hess, no solamente lo profesaba él, pero en el caso concreto de Rudolf Hess, que es una tendencia a ser supersticioso y a seguir la astrología. Como digo, no era exclusivo de Hess en el ámbito nazi, pero que era algo que, al contrario de lo que normalmente se dice, producía un enorme rechazo a Hitler. Todas esas cuestiones relacionadas con la astrología, ¿no?
y parece ser que eso influyó en que hubiera una bajada de la estima que tenía Hitler por Rudolf Hess. Sí, esto es así, no solamente la evidencia, el ocultismo, el espiritismo, todo este tipo de prácticas no gustaban a Hitler, aunque sí es verdad que al igual que Hitler, él no bebía, no fumaba, era vegetariano, eso le gustaba, pero la parte más ocultista no era de su agrado. Sin embargo, yo creo que también una de las razones de que fuera, digamos, bajando en las cotas de poder es que precisamente no buscaba el poder. En cualquier sociedad democrática o totalitaria hay una cosa que llamamos las familias, ¿no? Las familias del régimen, que en torno a una persona se van formando una serie de esas familias o bandos o grupos de poder, lobbies dentro del partido. En este caso él no tenía lobby, él era Hess y punto. No buscaba poder, no buscaba riqueza, no buscaba dominio y por lo tanto no buscaba tampoco crear una camarilla propia. Eso le fue apartando y sobre todo a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, hay que tener en cuenta que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial Hess lo domina todo excepto ejército, policía y asuntos exteriores. Cuando empieza la guerra, lo central para Alemania, para Hitler, es la guerra y las relaciones internacionales, con lo cual es lo único que Hess no tocaba y Hess se va quedando apartado. Hasta el punto que en el mismo septiembre, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Hitler nombra por fin un sucesor formal, esta vez sí, como Führer, y no recae en Hess, recae en Göring. Sí que Hess es el siguiente, por lo tanto es el tercero en la línea sucesoria, pero ya no es el segundo del régimen, ya no es el del fin, lo es Göring, e incluso Martin Bormann, uno de sus hombres, de los pocos que podemos considerar camarilla de Hess, se convierte en el secretario personal de Hitler, que era un puesto que hasta entonces él ocupaba. Luego vemos claramente una decadencia, sobre todo a partir del año 39. Bueno, de hecho, antes de la guerra, Gran Bretaña es una potencia que observa con amistad las evoluciones de Alemania en la política exterior y que hace concebir esperanzas a Hitler y al propio Hess de que sus proyectos de alianza con Gran Bretaña se van efectivamente a llevar a cabo, o que por lo menos Gran Bretaña va a permanecer neutral ante las aspiraciones de Alemania en Europa Central y en Europa Oriental. Sin embargo, estalla la guerra, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania, y cuando Alemania derrota a Francia, Hitler espera que Gran Bretaña se avenga a razones y llegue a un pacto con él, ¿no? Sabedora de que el objetivo de Hitler era la Unión Soviética. Esto no sucede y parece ser que es entonces cuando Rudolf Hess empieza a considerar la posibilidad de volar a Gran Bretaña, puesto que él ha conocido a una parte de la élite británica en los Juegos Olímpicos de Berlín, que se han comportado de una manera muy amistosa con los alemanes y los alemanes con ellos, y concibe ese proyecto de ir por su cuenta, o en fin, en cualquier caso de volar a Gran Bretaña para hacer la paz, en vísperas además del ataque alemán a la Unión Soviética. Sí, la verdad es que Hess estaba bastante equivocado respecto a este campo pacifista que sí que existía en la Inglaterra del año 38, 39, 40 incluso, como hemos dicho, hasta el verano del año 40, cuando Gran Bretaña está casi de rodillas y es el momento en el que Hitler efectivamente espera que se llegue a la paz. Ha estado esperando un año en el cual realmente no ha atacado demasiado, no se ha enfrentado demasiado a los británicos. Cuando ya ve que esto no es posible y se desencadena la batalla de Inglaterra, que además la van perdiendo, enseguida se ven los alemanes que no pueden con Gran Bretaña. Sin embargo, cuando Hitler en ese momento ya está considerando a Gran Bretaña como un actor más en la guerra, como un enemigo más al que hay que batir, Hess no. Hess, de hecho, en septiembre escribe al duque de Hamilton, al que considera el mejor amigo de Alemania, de la paz. Es posible que lo fuera un año antes, 2 años antes, pero desde luego en el momento en que haya una guerra total en Gran Bretaña y que se está en mitad de la batalla de Inglaterra, todos aquellos que hubieran querido una paz concertada con Alemania ya estaban totalmente volcados a colaborar con su país en la victoria total contra Alemania, con lo cual la verdad es que era una idea muy bondadosa, pero nada realista de lo que en realidad se movía en los círculos británicos. Y Churchill se negó además a todo trato, incluso con el propio Hess, ¿no? O sea, no quiso saber absolutamente nada de todo aquello. Sí, una vez que Hess aterriza en esa hazaña, en ese vuelo que fue realmente una hazaña monumental desde el punto de vista aéreo, ¿no? 5 horas y media de vuelo, de evadirse de 4 aviones que le lanzan, de ellos 3 Spitfire, que precisamente se los lanza el duque de Hamilton, que era, sin saberlo, que era el que llevaba la defensa aérea de esa parte de Escocia, de haberse lanzado sobre su objetivo, que era cerquita de la mansión donde vivía el duque de Hamilton. Una auténtica hazaña, como digo. Cuando él cae prácticamente a la medianoche, a la mañana siguiente le está visitando Hamilton, porque él dice: soy el capitán X, no dijo su nombre real, y quiero ver al duque de Hamilton. Luego, intrigado, él fue a verle. En cuanto le vio y le dijo la verdad,
Hamilton no intentó hacer ninguna maniobra pacifista o para derrocar a Churchill, y lo que se limitó es a viajar a donde estaba Churchill en ese momento. Esa misma noche se reunía con él y por la mañana Churchill, desde luego, no quiso saber nada, se le entrevistó, se le interrogó 3 veces más a Hess, y a partir de ahí pasó el resto de la guerra confinado sin que se hiciera ningún caso de sus propuestas de paz. Estuvo preso antes del juicio de Nuremberg 4 años y pico, y en el juicio de Nuremberg se le condena a cadena perpetua en una decisión que para muchos fue sorprendente entonces y después, puesto que Rudolf Hess salta en mayo de 1941, no tiene ninguna responsabilidad de los planes militares de Alemania. Y por otro lado, aunque él, en su calidad de líder del nacionalsocialismo alemán, avala con su firma la persecución de los judíos y la discriminación de los judíos en Alemania desde la llegada de Hitler al poder, sin embargo, faltaban 7 meses para la conferencia de Wannsee, donde se considera que se coordinó el plan de genocidio, y por tanto él salta antes de que se lleve a cabo realmente un genocidio contra los judíos en Europa. Por tanto, tampoco tenía responsabilidades en esa decisión. Por eso digo que sorprende seguramente la condena a cadena perpetua para Rudolf Hess. Sí, porque además había cuatro delitos que se juzgaban. 2, él no es condenado, es inocente, claro, precisamente de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, por lo mismo que has dicho. Pero sin embargo, sí se le condena a los otros 2, que son muy parecidos, que son crímenes contra la paz, es decir, he preparado una guerra de agresión, y conspiración con otros para lo mismo, para crímenes contra la paz. Y nos preguntamos por qué, y realmente es muy difícil responder a esa pregunta, cuáles son los cargos contra ello, y francamente lo más que se encuentra es que él instauró el servicio militar obligatorio en los años 30, con lo cual deducir que de ello yo estoy preparándome para la guerra, y luego que saltó un mes antes del inicio de la campaña de Rusia, que es lógicamente, dices, bueno, si en mayo tú saltas, tú sabes que va a haber un ataque contra Rusia en junio. Sí, claro que lo sabía, por eso salta, para intentar evitar la guerra en 2 frentes de Alemania y cerrar el frente con los británicos, pero que lo supiera no significa que él había preparado la invasión soviética, ni mucho menos porque no se ocupaba de eso. Luego sí, yo creo que es una sentencia injusta y incomprensible en este caso. Ya no saldrá de prisión durante el resto de su vida, 46 años en prisión. Había 600 hombres vigilándole, norteamericanos, franceses, británicos, soviéticos, que se iban turnando. Hubo varios intentos de liberarle, intentos oficiales, de ponerle en la calle, ponerle en libertad, porque se entendía que la condena era excesiva, y además desde 1966 los últimos condenados de Nuremberg habían salido también, Speer y von Schirach, de manera que se intentó ponerle en libertad en varias ocasiones, pero los soviéticos se negaron siempre. Sí, los soviéticos tenían, para ellos era por un lado una venganza contra él, consideraban que sí había habido 20 millones de rusos muertos, y consideraban que era responsable por ser un jerarca nazi, y que un mes antes de saltar, aunque hubiera saltado un mes antes, era consciente de que esa invasión se iba a producir, y por lo tanto había un deseo de venganza muy inhumano por su parte. Y también, por otro lado, Spandau, la prisión donde estaba en Alemania Occidental. Para ellos era poner un pie, con sus agentes y sus militares, poner un pie en Alemania Occidental, lo cual no era poca cosa en los tiempos de la Guerra Fría. Las condiciones fueron dracónicas. No podía, en los tiempos todavía en los que tenía compañeros de celda, no podía hablar con ellos salvo que me diera permiso. En la hora del paseo, que es cuando les veía, tenían que estar a 9 metros separados uno de otro. Solo podía recibir media hora de visitas de un familiar cercano, media hora al mes. Y no podía hablar de ninguna cuestión política. Ninguna. Y que nunca pudo contar nada acerca del vuelo. No, nunca. Sí lo podía hacer a sus familiares, pero no podía hablar de temas. Por eso estaba el director de la prisión siempre presente, para evitar que contara cualquier cosa que no fuera de hablar del tiempo y de cómo estaba. De hecho, hasta las noticias se le recortaban para que él no tuviera ninguna visión real de lo que había sido el nazismo o él mismo en las noticias. Bueno, por último, su muerte también fue polémica. Su muerte, acaecida en agosto de 1987, en su muerte hubo acusaciones de que no se había suicidado, como es la versión oficial, sino que podía haber sido asesinado, y hay algunos testimonios que avalan esa versión del asesinato, aunque en mi opinión no terminan de ser convincentes. Pero bueno, quiero decir sencillamente que hay 2 versiones del hecho.
Sí, se habla mucho del suicidio. Realmente él se había intentado suicidar en varias ocasiones anteriormente, durante sus 46 años confinado. Luego no es extrañar. Es cierto que hay algunos puntos dudosos, como esa segunda autopsia al cadáver que solicita la familia, que es más acorde a una asfixia, pero no a un ahorcamiento. También se encuentra una nota la nota manuscrita de adiós la había escrito 18 años antes, pero eso tampoco era problema porque la había escrito precisamente porque pensaba que iba a morir en una ocasión, luego la guardó para después utilizarla. La familia dice que él tenía artritis en los dedos, que no podía haberse ahorcado él mismo. Bueno, hay otros datos que indicarían lo contrario. Yo me decanto más por la hipótesis del suicidio, pero no descarto tampoco la posibilidad de que fuera asesinado. Y hay que preguntarse una cosa, y es el motivo. Al final tiene que haber una motivación, y la motivación se decía que era para que no querían que contara, a la vez una vez salido de la cárcel, que contara la realidad de ese complot británico que había dentro del establishment británico para derrocar a Churchill y aceptar su propuesta de paz. La verdad es que esto no tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que en 2017, hace solo 3 años, salieron a luz unos documentos por los cuales se demuestran que los británicos, los diferentes gobiernos británicos, intentaron hasta en 11 ocasiones, mucho más que los franceses o que los norteamericanos, intentaron en 11 ocasiones apelaron en 11 ocasiones para la liberación de Hess, que siempre recibió la negativa soviética. Luego no tenía mucho sentido intentar sacarle y a la vez intentar matarle. Efectivamente, creo que es así. También la personalidad de Hess, que era un hombre complejo y que, acerca del cual hubo serias dudas acerca de su estado mental durante los juicios de Nuremberg, también, envuelve todo este asunto verdaderamente misterioso, particularmente del personaje en sí, de su vuelo, que es el asunto central que hoy nos convoca, y también de su muerte, que no dejará de ser o de presentar un cierto enigma, ¿no? Pues don Bruno Navarro, muchísimas gracias y un placer que haya estado con nosotros para tratar este espinoso, por otro lado, tema. Espinoso, muchas gracias. Y a todos ustedes igualmente, muchas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.